En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hacid y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este discurso que recoge San Mateo, con esta enseñanza de Jesús, el Señor quería preparar a los suyos delante o ante el escándalo del comportamiento. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. El Señor estaba dando por sentado que la enseñanza era correcta. Haced lo que dicen. Pero que el comportamiento, no solo de aquellos, podemos trasladarlo a nuestra época, pues no siempre era coherente con la enseñanza. No hace falta fijarse en los escándalos que airean los medios de comunicación, que por desgracia existen, aunque sean minoritarios en cuanto al número. Me refiero a los casos de pederastia de los sacerdotes. Hay otros muchos pecados que cometemos los sacerdotes, que somos seres humanos pecadores y que también nosotros pedimos perdón y también nosotros nos confesamos o deberíamos confesarnos. Somos seres humanos, somos pecadores todos, laicos, sacerdotes, obispos, todos somos pecadores. El Señor nos ha preparado para esto. No hagas lo que hacen. Si ves que ese sacerdote, ese maestro de la ley, ese formador, ese obispo, está haciendo algo que no debe hacerlo, no le imites, no le sigas. No digo que le disculpes, pero sí, deja a Dios que haga de Dios y que le juzgue. Está obrando mal, Dios le juzgará. Tú no sigas su ejemplo y no utilices su mal ejemplo para justificar tus propios pecados. Como el señor cura hace esto, yo también puedo hacerlo. O me alejo de la iglesia porque he visto a un sacerdote obrar mal. Te alejas de la iglesia porque te conviene alejarte de la iglesia. Porque si has visto a un sacerdote obrar mal, eso no es una justificación para alejarte de la iglesia. ¿Es que acaso si ves a un policía obrar mal, ya si te roban no vas a ir a la policía? Si ves a un médico obrar mal, si estás enfermo, ¿vas a dejar de ir al médico? Bueno, hay muchos que buscan la excusa para justificar sus propios pecados en los pecados que existen y que tienen los demás. El Señor nos prepara, nos quiere preparar delante de los malos ejemplos. Pero hay un problema para el que Cristo no nos preparó. No creo que por omisión, simplemente no lo hizo. No creo que fuera deliberado el no prepararnos, quiero decir. Me refiero no a los malos ejemplos, sino a la mala enseñanza. Haced lo que dicen. ¿Y si lo que dicen está mal? ¿Y si lo que dicen es una herejía? Las herejías, decía Chesterton, que las herejías son verdades que se han vuelto locas, decía él con su
clásico humor inglés. Las herejías son siempre medias verdades. Tienen una parte de verdad. Cuando Arrio decía que Cristo era verdadero hombre, tenía razón. Pero cuando negaba que era verdadero Dios, era un hereje. Las herejías siempre tienen una parte de verdad. Por eso Chesterton decía, es una verdad que se ha vuelto loca, es decir, es una verdad que no tiene toda la verdad y que está exagerando una parte de su verdad. Hoy pasa igual. Las herejías son dulces al paladar. Entran como el veneno que no sabe mal y que te lo tomas creyendo que es una bebida exquisita y que después te destroza el estómago y puede acabar con tu vida. Hoy, ¿qué herejías tenemos? Bueno, hay muchas, pero si tuviéramos que centrarlas, diría que aquellas que hacen referencia a la doctrina de la Iglesia en el campo de la moral sexual, en el campo de la moral familiar y en el campo de la moral relacionada con la vida. Esas son las grandes herejías de hoy, que no son las únicas, porque de ahí se deriva la gran herejía, que es negar la divinidad de Cristo, dado que si Cristo, que ha enseñado unas cosas, está equivocado, está pasado de moda, etcétera, etcétera, inevitablemente se llega a la conclusión de que Cristo no es Dios, porque Dios no puede equivocarse. Tenemos, por lo tanto, hoy un problema que no tenían aquellos. Haced lo que dicen, y si lo que dicen está mal, ¿qué hacemos? Benedicto XVI, en una memorable carta enviada a todos los obispos del mundo, estando reunidos en Roma para ver qué criterio seguir de cara a la pederastia del clero, y ya Benedicto XVI era papa emérito, ya estaba jubilado, ya había dimitido, les dice a los obispos, no hay que olvidar nunca estas palabras de ese papa sabio y santo, les dice a los obispos, tenéis que tener cuidado de proteger a los niños, a los menores de estos sacerdotes corruptos. Pero les dice también, hay otro tipo de menores, los cuales también son víctimas de otro tipo de corrupción. Y dice que son menores en la fe aquellos que no tienen formación suficiente, niños, adolescentes, adultos, y que son corruptores, no físicos, no sexuales o no mediante la violencia, pero sí corruptores del alma, aquellos que se presentan en el nombre de Cristo, pero enseñando una doctrina que no es la de Cristo y que lo hacen además, es lo típico de hoy, amparados en el concepto de misericordia. Como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, lo estamos oyendo todos los días, continuamente. Como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios es bueno y es misericordioso, puedes hacer lo que quieras. Campo de moral sexual, campo de moral familiar y campo de la vida humana. Como Dios es bueno, como Dios es misericordioso. Y esto lo enseñan. Decía Benedicto XVI, ellos son corruptores de menores. Aunque no sea sexualmente o físicamente, están corrompiendo a personas, adultos, muchos de ellos, por supuesto, también niños y adolescentes, que no tienen formación y que van a aceptar eso que les están enseñando, que es lo mismo que les enseña el mundo y por lo tanto es fácil de aceptar, lo van a aceptar porque lo dice el señor cura. O lo dice el señor obispo, es que lo dice el señor obispo. ¿Es que acaso vas a saber tú más que el señor obispo? Es que tú eres, nos dicen, eres un rígido, eres un intransigente, eres un radical y unas cuantas cosas más que al final, siendo insultos, son pues como elogios que nos preparan para el encuentro del Señor. Dichosos vosotros cuando seáis insultados, perseguidos por mi causa. Tenemos que tener, lo decía el gran filósofo español del realismo español, de Ortega y Gasset, tenemos que tener fauces discretas, fauces, la garganta, discretas, es decir, estrechitas, para no tragarnos todo lo que nos dan, sino que discernir aquello que nos están dando
para ver si es de verdad coherente con la enseñanza de la Iglesia o es una herejía dulce al paladar, pero herejía que no hay que tragársela de ningún modo. Haced lo que dicen, cuando lo que dicen es lo que decía Jesús. No hagáis lo que hacen cuando obran mal, haced lo que hacen cuando obran bien. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús Jornet, que la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Haced lo que hacen cuando obran bien. No hagáis lo que hacen cuando obran mal, entre otras cosas, porque todos nosotros necesitamos misericordia de Dios. La misericordia que pide humildemente el pecador reconociendo sus culpas y que el Señor nos da siempre. Que así sea.